Hola queridos docentes, empresarios y amigos. De nuevo aquí continuando nuestra serie de lo que es la historia de la iglesia, el concepto, es la estrategia que Jesús llama iglesia, que hoy la psicología llama terapia en grupo, relaciones significativas, la educación constructiva. Esto es el aprendizaje significativo. Bien, ya le había presentado, pero vuelvo a presentar un viejo amigo, sin decir que somos viejos los dos. David Unruh, somos muy amigos ya por muchos años y hacemos muchos trabajos juntos. Y él y yo llevamos esa serie de diálogos acerca de lo que es la iglesia como tal y cómo poder vivirlo en el día de hoy. Eso realmente en la última, recién lo vamos a enfocar mucho. De paso ya también en el camino vamos a ir mencionándolo, pero más es el último video de esa serie donde vamos a ocuparnos de cómo se puede aplicar y vivir la vida de una manera sana y usando la estrategia que Jesús propuso. Y hoy vamos a ver el lapso de la historia de este Constantino, ponerle 340, lo que fuera, hasta 1500. Sí, descubrimiento de América y reforma en Europa, los mismos acontecimientos en el comienzo del siglo XVI. Buenísimo. Entonces, Constantino, ¿qué te dice eso? Quiero decir, antes de entrar en este tema más bien, de repente estas preguntas y conceptos, cuando se lo dice francamente, así, con frases cortas y breves, debe ser provocativo. Nuestro concepto debe provocar, y queremos provocar, pero no para ser rebeldes en este sentido, sino que más bien provocar para pensar, sí, para analizar, para ver las bases y hacia dónde nos llevan, porque sabemos, y para mencionarlo en un vocabulario más entendible, podríamos decir que ciertas circunstancias a diferentes personas les lleva a diferentes decisiones. Sí. También estas preguntas que hacemos depende mucho de la circunstancia en la cual vive cada cual. El libro que ha leído recientemente le va a provocar para investigar en ciertas maneras, y eso es lo que queremos. Me encanta. Provocar sin condenar es un arte. Yo escribí los últimos 3 años una novela y mucho me concentré en, yo quiero ser, permítame, mega provocativo, pero no quiero condenar. Porque si algo no construye, es condenar a otros. Con eso, para mi punto de vista, estamos en plena marcha del pensamiento, de mover bases de lo que significa iglesia. Sí. Cuando estamos pensando, cuando analizamos para nuestra propia aplicación, porque institucionalizar las cosas muchas veces queremos unificar y uniforme. Queremos que estén desde el comienzo hasta el final, y la uniformidad en ciertas circunstancias que veo que es bueno tener la misma ropa para que se le identifica a los alumnos, pero como iglesia somos muy diferentes las personas. Entonces, mirando por Constantino, volviendo a la pregunta, la iglesia en aquel entonces tomó otras formas. Sí. Y era una forma que para mí, como yo entiendo lo que Jesús enseñaba, después también Pablo enseñaba, era un poquito diferente la perspectiva de la cual él enfocaba los temas, pero cuando vino el tiempo de Constantino, entonces la iglesia tomó una forma diferente de lo que la tenía antes. Definitivamente. Yo con Constantino, para ir entrando ya, su conversión
como yo interpreto la historia, ha sido un paso estratégico bélico, porque él era muy, muy inteligente, muy capaz, y él tenía muy presente el hecho porque con todas las persecuciones, yo ya había mencionado que había 10 persecuciones donde con la peor crueldad del mundo, matarlos tirarlos frente a leones en las arenas, y de todas las peores crueldades del mundo que te puedas imaginar, ellos le habían hecho. Aún así no lo habían extinto. Entonces él dice, bueno, con estas herramientas que nosotros hemos hecho, olvídate, no podemos liquidar al cristianismo. Entonces, la estrategia bélica más inteligente que usaron todos los grandes éxitos en términos de guerra es hacerte amigo de tu enemigo para después clavarlo. Y para mí que él hizo eso. Esa segunda parte de la frase, para después clavarlo, sí. Sin ver esa parte, quiero dar para pensar una forma de ver que siempre cuando analizamos un momento histórico tenemos que partir del momento de la gente que vivía en aquel entonces. ¿Cómo experimentaron ellos este cambio? Entonces, en cierta manera, desde el punto de vista del ser humano, vio como algo, por fin la persecución ha terminado. El enemigo de los cristianos en muchos lugares, por lo menos, era principalmente el César, porque de ahí vino el mandato, eso de hacerle contra. Y él ahora se convierte, él ahora es uno de nosotros. Para ellos, en su punto de vista, yo le comprendo, pero mirando bien su experiencia que tuvieron, comprendemos totalmente que era para ellos como anillo al dedo. ¿Cuántas veces habían orado para que algo similar ocurra? Entonces, de este punto de vista, yo le comprendo totalmente. Sí, absolutamente. Y eso también creo que ciertamente ese enamoramiento le quitó la posibilidad de verlo de manera objetiva la situación, porque es una cuestión de unos 2 años de desarrollo del ejército, hasta cuando Constantino, es en 313 después de Jesús, donde él hace el edicto de Melito, que Melito es una ciudad, pero él ahí promulga una ley que ya no se va a perseguir más los cristianos y cosas así. Pero después de 2 años, ¿ya qué pasa? Muchos de ustedes van a conocer el símbolo y está inmerso en muchos simbolismos posteriores, donde está la cruz con la espada encima. ¿Y qué significa? Él recorría todo el imperio romano y indagando a la gente, ¿eres cristiano o no? No, yo no soy cristiano. ¡Paf! Moría. Entonces él recorría con su ejército obligando a todo el mundo a ser cristiano. Entonces eso fue por la fuerza, fue cruelísimo. ¿Y qué es la consecuencia? Bueno, la gente tampoco es tonta. Por la cultura de trasfondo greco-romana, cada uno tenía un sinfín de dioses. Podía tener hasta 20, 30 diosesitos cada uno de los griegos y los romanos, todos los que vivían en el imperio. Entonces ellos dijeron, bueno, estos mis diosesitos yo les reparto, ponele que estas vasijas acá, ese le voy a llamar San Pablo, ese le voy a llamar San Pedro. No, San Pedro le vamos a llamar el más grande. Allá, este le vamos a llamar San Pedro y este le vamos a llamar San Santiago, ¿vale? Sí, y cosas así. Entonces ellos le pusieron nombre de las figuras cristianas a todos sus diosesitos y eso se llama sincretismo de religiones. Se mezclaban las religiones. Y de ahí en adelante ellos continuaban con la misma religión de siempre, solo que ahora lo llamaban cristianismo. No era cristianismo. Y ahí pienso en una discusión que aún sigue.
el día del descanso? ¿Es el sábado que marca también en el calendario o es el domingo que nosotros tenemos, ¿verdad? Sigue esa discusión. Porque es directamente de ahí, porque el domingo fue el festejo griego de descanso y se impone en esa fase el día de domingo para... es directamente, pero en muchas otras cosas la gente... bueno, quiero hacer un paréntesis. Esa fe en Dios es reveladora durante el diario vivir. Vos lees la Biblia, hablas con otras personas y reconoces lo que Dios te quiere decir. Pero de que yo me ponga a adorar a esa guampa y que ella me ilumine, me va a traer iluminación. La gente dice y no miente. ¿Por qué? Apela a los modelos mentales, las estructuras mentales que yo tengo para que esa guampa me diga lo que va a ser mi futuro, lo que va a ser lo que es mi petición. Entonces, la vida basada en conceptos religiosos, es decir, religioso en ese sentido significa que yo me creo mi propio Dios. Mientras la Biblia lo presenta justo al revés, Dios se crea al humano. Entonces, si yo tengo ese diosecito, no importa cómo se llame, entonces yo le estoy confiriendo mis conceptos y hay como una intuición interna, me dice, y el Dios me escuchó. Cierro ese paréntesis. Volvemos a Constantino. Constantino entonces prepara ese proceso, pero imagínense lo que David mencionó, la gente está re mega feliz que por fin se termina la persecución, estamos todos re mega bien felices, y ahora ¿qué van a hacer nuestras bases? Todo gobierno siempre tiene que institucionalizar las instituciones, las actividades. Yo en mi trabajo siempre trabajo con institucionalizar, hago planificación estratégica. ¿Qué significa? Institucionalizar empresas. Porque eso exige el gobierno. Y una empresa que no tenga objetivos claramente trazados va a la deriva, va a ir a la tumba. Entonces, es totalmente lógico que dentro del Imperio Romano ellos digan, bueno, eso tenemos que darle forma. Entonces, los obispos que ya habían estado antes, esos nombres no son pre-constantinianos, sino son, digamos, no son post, son pre. Ya antes se hablaba de obispos y esos términos se tenían. Pero se le otorga autoridad política, se le otorga autonomía y bueno, después comienza la pelea entre iglesia y Estado, pero está. Entonces lleva hasta 440, yo no estoy tan seguro, creo que sí, es ahí donde se canoniza la Biblia. ¿Qué significa canonizar? Es definir cuáles van a ser los libros que entran en la Biblia. ¿Tú me ayudas con eso? ¿Cuáles libros podrían entrar en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento? Y tenían que definir, ¿verdad? Y si mencionamos los puntos claves que tuvieron, que debe coincidir con los libros de Moisés en primer lugar. Segundo lugar, continúo, tendría que haber vivido con Jesús. No podía ser alguien que no le conozca de vista y físicamente, tenía que ser algo muy cercano. El autor del libro. Sí, el autor del libro. O por lo menos de haberle acompañado de bien cerca. Sí, porque Marcos, por ejemplo, era mitad y probablemente tenía 14 cuando Jesús falleció, pero igual ya entra ya. Entonces, por eso en la otra ponencia estuve diciendo que el origen es judío. Porque ellos ya definían cuál sería la medida de los que llamamos Antiguo Testamento, ¿verdad? Sí. Pero la base siempre fue lo que Moisés escribió. Está. Y bueno, entonces había así criterios, tenía que tener, y a base de más criterios que David y yo no nos recordamos todos ahora, se definió cuál va a ser el canon. El canon significa el índice, lo que tiene el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento ya está definido por los fariseos y escribas cuando estaban en el cautiverio de
de Babilonia 400 antes de Jesús. Y eso, cuando eso se llamaba la Septuaginta, era la traducción al griego de lo que era el Antiguo Testamento. Pero no estamos hablando de eso. Entonces, 440 después de Jesús, se institucionaliza ciertamente la Biblia, ya comienza a desarrollarse todo así como tiene que ser. No vamos a tomarnos para detallarnos la Biblia, pero ahí se define su paradigma, su concepto. Curioso, es en ese momento donde se construye la primera casa con ladrillos, que lo llaman iglesia. ¿Y cuál fue el modelo? No fue judío. Andás a ver una construcción, una iglesia al estilo Jesús. No hay, no tenés modelo. O sea, que acudieron fue de la cultura griega, muy clara. Entonces, todas las construcciones eclesiásticas, digamos, las infraestructuras, son una eco muy clara de la cultura griega. Pero no es malo eso. La verdad que no, sí, pero como dijiste que eso no fue lo que vivenció Jesús, sino que los discípulos hubieran construido una casa de familia, Sí. donde estar juntos para comer, donde estar juntos para la conversación, el diálogo, que afuera, sin eso, podrían estar bajo los árboles, pero el tiempo, el clima no siempre favorece. Entonces tiene algo bueno esa pared para protegerle por el tiempo. Muy definitivamente el concepto de Jesús hubiera sido una casa, un hogar de una familia. ¿Por qué? Yo había mencionado María, Marta y Lázaro, pero también la casa de doble piso en el Nuevo Testamento es muy interesante. Es la madre de Juan Marcos, que escribe el Evangelio de Marcos, y es la hermana de Bernabé, que es el asesor de Pablo, de Pedro y había otro muy clave también. Pero esa casa de doble piso fue el punto de encuentro más famoso, ciertamente, de lo que tenemos, lo que data de la Biblia, es decir, de los tiempos de Jesús. Pero ahora, la casa de nadie, una iglesia. ¿Y cómo lo llaman? Casa de Dios. Va 100% contra el concepto de Jesús. Porque no es casa de Dios. A ver, eso así suena una piedra. Y la Biblia es 100% claro que la casa de Dios es nuestro corazón, relación. Yo necesito otras personas para yo descubrir la onda de Dios. Eso Jesús llama iglesia, pero nunca la casa de Dios. Quiero mencionar puntos que les relacionaba a la gente en su forma de pensar, relacionaban casas como el templo de Jerusalén, ese templo, ellos relacionaban en su forma de entender, ¿verdad? Sí, absolutamente. Y hay otro punto clave que ellos estaban relacionando, es que que la Biblia, el Nuevo Testamento, habla también en forma de construcción de un edificio. Sí. Entonces, ellos no pillaron que acá hay una forma de construir iglesia que no coincide con el concepto antiguo. Porque el templo en aquel entonces era una cosa y otro es, ¿cómo voy a decir?, de aislar la religión a un edificio que nosotros abandonamos otra vez y nos vamos a la casa donde vivimos. Entonces ahí se desarrolla una forma de pensar muy diferente sin darse cuenta la gente. Sí, comienza el fingimiento. Vos te vas a esa iglesia, a esa casa de Dios y te pones una sonrisa falsificada a la gran flauta y todo el mundo cree que eres un santo mientras en casa estás abusándote de tu hija. Entonces eso no es iglesia, en absoluto no, pero eso... Yo trabajo mucho con personas que han sido abusados. Y adivinen, ¿quiénes fueron los pederastas o abusadores de chicas mayores? Casi en la mayoría gente religiosa.
Ay, cómo duele. Tiene que ver con lo que estamos hablando. Ujú. Es directamente, porque esa gente malvada, yo me refiero a gente que se abusa de menores, necesita una esponja protectora y eso provee la religiosidad. Necesita una esponja protectora. Pero dejemos ese tema ahí, volvamos allá. Entonces, esas construcciones, muy interesantes. Si te vas al viejo mundo, a Europa, por ejemplo, Alemania, tenés las iglesias, vos decís, increíble cómo han construido. Pero no preguntes su historia. Fue agarrote encima de los constructores y es mucho dolor de por medio. Anda con el nombre de Jesús. Todo fue hecho en el nombre de Jesús. No, y mirando, voy a mencionar otro ejemplo. En ¿Sí? Israel se ve templos, pero una cantidad de templos, si estás recorriendo, lo vas a ver. Entonces, alguien ingenuo dice, pero acá se reúne la gente, allá se reúne la gente, que muchos creyentes debe haber aquí. Y cuando uno pregunta la verdad de la realidad es otra, de que todo eso es simbólico. Son museos, no son vida real de la gente. Entonces eso me puso triste. Sí, obviamente. Voy a lo que muchos historiadores lo llaman oscurantismo. Digamos, la caída de Roma es prácticamente eminente cuando Constantino constitucionaliza la iglesia. Ya muy pronto viene, entre 400 hasta 500, 550, ya los del norte de Europa le atropellan a Roma y después queda de lo que es el concepto eclesiástico pontificado, queda ya nomás en el oriente con lo que fue Constantinopla. Pero esto es la historia universal. Entonces, ¿qué pasa? En ese concepto de todo el imperio greco, digamos, germano, de Roma, el imperio romano, greco-germano, que viene después de 500 hasta 1500, ciertamente muy influencia, muy fuerte. ¿Ahí qué pasa? La gente se inventa cualquier cosa, los sacerdotes, para controlar a la gente hacia su estilo. Otra vez podemos volver al tema de las mujeres. Cuando perdían un bebé en el embarazo y le causaba, es normal que una mujer que pierde un bebé entre en una crisis emocional, ponerle psicológica, porque es perder un bebé. Se te muere una persona que es tuya, es un hijo tuyo. Entonces se iban a confesar. ¿Y qué le cuenta el sacerdote? Le dice, cuando tú ves una luciérnaga, gracias, una luciérnaga, ahí tú ves a tu hijito que está moviéndose, pero se transformó en un demonio. Anda, por favor, tu propio hijito ahora es un demonio que recurre por tu casa. Tenían un pavor de locos. Mira, primero tenía una enfermedad psicológica. Luego el país le dice que esto es un demonio que era tu hijo. Y ¿quién no va a volverse peor maniático de todo lo que quieras? Y eso fue la suerte de esta gente. Ni necesitamos hablar de la persecución de la casa de las brujas. ¿Qué fue la casa de las brujas? Yo voy a decirte en el extremo para explicar las cosas. Se le catalogaba ciertos rasgos personales a la persona para decir que era una bruja. Y era para matarla. Si una chica, y atendé que toda Europa es rubio, digamos, mucha gente tiene pelo rubio, piel rubia. Si vos nacías con rulo y cabello rojo, con eso ya era desde el nacimiento claro que sos bruja. Entonces, en nuestra cultura menonita, tenemos una expresión muy interesante. Bueno, culturalmente menonita, nosotros provenimos los dos de la cultura menonita. Se dice Gira kraltje hafendaltje. Y eso significa en cada rulo hay una rabia. Eso viene de ahí,
es la persecución. Imagínate, tu hijita hermosa con rulo rosado, rojito, nace, todo lindo, es destinada a ser matada. Y otra cosa, por ejemplo, si una mujer fue violada, desde el momento que haya sido violada, podía ser o era una prostituta. Todos los vecinos podían ir y violarla cuantas veces querían, solo porque una vez se la violó. Entonces, ¿a qué conduce eso? Por algo lo llaman oscurantismo, que una chica, después de haber sido violada, normalmente se suicida en la Edad Media. Ni hablar de la suciedad. Mira, véanse YouTube ahora, por ejemplo, acerca de la suciedad de Londres. ¡Oh, qué Nero! Nero en guaraní significa hediondo. Todo era sucio, sucio, sucio. Y un desastre. Se mataba cualquier persona que pensaba diferente a lo que era la constitución eclesiástica. Era a la hoguera, era matarlo. Era cruelísimo. Las guerras eran santificadas. Si un pueblo te declara la guerra, los dos, bueno, todo en el nombre de Jesús, matando a las peores crueldades de lo increíble. Entonces los pensadores, cuando se va cerrando ciertamente, digamos ya llegando a los 1300, mira cuántas cosas saltamos, porque es una época muy, muy interesante. Mira que San Agustín vive en esos años, esta gente que pensó, hay un señor John Wycliffe en Inglaterra, hay otros, John Wycliffe mucho más tarde, pero igual. Quiero mencionar algo como un paréntesis un poquito de al lado, que este tiempo no podemos diferenciar entre, no, eso fue tal denominación, eso fueron los católicos, eso fueron los evangélicos, no, es la iglesia. Y somos nosotros. Es eso, y una vez yo fui un poco provocativo también en este sentido, cuando me preguntaron el punto de vista que debemos tener hacia los que no son católicos, hacia los católicos, ¿verdad? Entonces, estuve diciendo que a partir del comienzo de la iglesia, hasta 1500 años fuimos iglesia, lo que de repente digo cuando fuimos cristianos, ¿verdad? En ese oscurantismo duele decir que todos nosotros fuimos esto. Entonces, para que cada uno se analice y no pensemos de repente, no, eso fueron los católicos, no, eso fue tal denominación. Fuimos nosotros los que creemos en Dios y volvemos a eso, de que fuimos y somos las tres religiones, que tenemos a este Dios único con quien vivía Abraham. Sí. Bueno, en realidad son cuatro, porque musulmanes también. También, pero lo que yo quiero mencionar y llevar bien en claro, eso no ataca a nadie, sino que estamos todos involucrados en eso. Quiero anclar a eso, todo ese oscurantismo vive la iglesia en el concepto de Jesús. Hay grupos escondidos que se reúnen o que simplemente establecen relaciones significativas. Jamás la iglesia institucionalizada logró matar a la iglesia. ¿Sí? Nunca, jamás se ha matado. Siempre ha habido personas, aunque no tenían acceso, porque pronto la iglesia prohíbe la lectura de la Biblia al plebeyo, como lo estaban llamando, al pueblo común que no era clérigo. Entonces solamente los sacerdotes y eso podían leer la Biblia. Pero siempre hubo eso de no tener la Biblia a su alcance y ser creyente en Dios. Hablamos de 1500 años de la existencia de la fe cristiana. Paréntesis cerrado. Sí, está buenísimo. Volvemos al cierre del oscurantismo y la vida eclesiástica. Cada vez como brotes surgen más personas que no dicen lo que al Papa le gusta. Yo pregunto, ¿tú tienes el valor
de sacrificar tu fama, tu reconocimiento entre tus familiares por lo que son tus convicciones. Esas personas sí lo tuvieron. Y ahí va. Entonces comenzaron a decir cosas que eran mega peligrosas. John Wycliffe, por ejemplo, ya hablamos de unos 70, 80 años antes de la Reforma. Él traduce al inglés cara dura, mientras está mega prohibido que los ingleses lean en su dialecto a la Biblia. Él traduce a full. Y 70 años después sus huesos son sacados de la tumba y son condenados por toda la iglesia institucional y son quemados en la hoguera como para mostrar su desprecio a esa persona y cosas así. Son institucionalmente dicho en el nombre de Jesús, pero no es la verdad. El concepto de iglesia, que es terapia en grupo, en relaciones de Jesús, nunca se ha perdido y nunca se defiende. Muy curioso, puede ser la institución más cruel. Justo en los años 90, por ejemplo, había unos davidianos en Norteamérica que era una secta loca que decía Dios aquí, Dios allá, y era un genocidio programado. Y preparó toda la base, la estructura mental para la gente, todo en nombre de Dios, para después quemar a la masa. Y lo quemó fue 93, creo. Pero en el pueblo simple, lo primero que hace es, ¿son católicos o son evangélicos? Si fueron católicos, lo sabe, sospechaba luego. Sí, bueno, esa es la perspectiva evangélica, sí. Pero estás marcando un poco lo negativo y yo quiero resaltar algo positivo que fue un indicio, que fue una rama que salvó prácticamente a la iglesia cristiana. Yo entiendo así que los monjes, el monasterio, la gente que quería seguir esta fe cristiana original, muchas veces se mudaban fuera de la ciudad, vivían también en grupos y ahí fue donde copiaron los escritos antiguos, ahí fue donde practicaron las costumbres de antes y en cierta manera fueron los monjes, parece que salvaron todo eso, ¿verdad? Pero hay que ver el por qué ellos llegaron a eso, de que Cristo vivía entre la gente. Él estaba dispuesto a sacrificarse. Pero en esa época de tanta confusión, de no entender el concepto correcto, entonces se aislaban como para salvar, sálvese el que pueda, y vivían en monasterios. Entonces, hoy en día a lo mejor cuando vemos un convento decimos, pero qué bicho raro. Pero en su época tenía mucha razón y fueron cosas muy buenas que han rescatado en aquel entonces. Así de paso quiero mencionar esto. Yo ahí quiero continuar con eso. El aislación, el hecho de aislarse, es algo que ha caracterizado post-cristiana a todos los seguidores, no todos, muchos. Pero dentro de estas islas hay gente que sí tiene conexión con Dios y otros no. Igual como el de afuera. Cierto. Entonces tenés gente, y hoy la misma cosa, tenés iglesias constitucionales, digamos iglesias institucionales, y dentro de esas iglesias tenés gente mega genuinamente cristiana. Cierto. Y tenés paganos horriblemente fingidos dentro de esas iglesias. Y eso lo mismo pasa afuera. Entonces tenés los dos, el mundo no se puede aislar, pero el aislacionismo tenés desde un comienzo. Hay gente que se construye vigas de 5 metros, país eran antes, y hay arriba una casita, y un siervo le lleva la comida todo el tiempo para que él no peque. Eso. Y a full está pecando ahí. Bueno, entonces en el próximo video nos vamos a dedicar a desarrollar la reforma, ¿sí? Cómo se estableció la reforma y
aquí esto fue el oscurantismo, un ensayo entre David y mí. Tiempo perdido también. Sí, ciertamente perdido. Bueno, es triste. Muchas gracias, hasta la próxima.